Hola, mi nombre es Mayra Alejandra Barragán Zúñiga, tengo 19 años, estudio asistencia comercial. Hoy les vengo a explicar sobre la guía técnica colombiana GTC 185. Voy a explicar algunas comunicaciones. La primera son las cartas. Las cartas son una comunicación escrita que se utiliza entre una persona jurídica y una persona natural. Las personas jurídicas son las empresas y las personas naturales eh, somos todos nosotros, cualquier persona. Les voy a dar algunas de las características de las cartas. La primera es redactar en primera persona del singular. Otra es ser respetuosos al dirigirnos hacia la persona. También tenemos que tomar un solo tema por comunicación y también debemos redactarlo de una forma concreta y precisa. Sigue las utilizaciones de la carta. Bueno, en las utilizaciones de la carta podemos hablar, redactarlo, dar información sobre un hecho, aclarar una situación o responder a un comunicado recibido. Tenemos tres tipos de cartas que son las organizacionales, las oficiales y las personales. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de una carta y las partes. Esta es la carta. El asunto es referencia, señor Araujo. Bueno, voy a comenzar a decirle las partes de la carta. Como primera parte teníamos que colocar el código. Luego va el lugar de origen y fecha de elaboración. Después sigue destinatario, el título académico y el nombre del destinatario y el cargo. También debemos colocar la organización, que es la empresa. Como podemos observar en la carta, dice Banco Colpatria. Luego de eso iría el nombre del lugar de origen, ya sea ciudad, país o municipio. Después tenemos que colocar asunto, como podemos observar allí. Asunto comienza con la letra mayúscula y el resto en minúsculas. Se coloca 2 puntos, espacio y colocamos referencia señor Araujo. Luego va el saludo, el texto, que es la información que estamos dando. Iría la despedida y por último remitente y firmas responsables. Como podemos observar allí, dice redactor y transcriptor. En algunas cartas no es necesario colocarlo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los memorandos. Los memorandos son comunicaciones escritas que sirven para transmitir una información. Les voy a decir algunas de las características que son redactar de una forma clara y precisa, ser respetuosos, hablar sobre un solo tema y de acuerdo a la extensión debemos distribuir el texto en el memorando. La utilización de los memorandos son las siguientes. Podemos hacer un memorando de una información sobre un hecho, un memorando por felicitaciones, una convocatoria a reuniones o sobre llamados de atención. A continuación les voy a dar un ejemplo de un memorando y las partes. Bueno, como podemos observar en el memorando, pues yo hice un ejemplo de una convocatoria a una reunión. Entonces, las partes es tener un encabezado, es obligatorio tener un encabezado que es la palabra memorando en mayúscula, sostenida y que sea centrada. Luego va el código, seguido va la fecha y la ciudad. Luego de eso va el destinatario del remitente, que como podemos observar en la carta, el destinatario es para señorita aprendiz Alejandra Saldaña y el remitente es desde Coordinación Nacional de Pasantías. Seguido de allí va el asunto, el texto, que es la información que estamos dando, y por último va la despedida y los remitentes y firmas responsables. Allí no es tan necesario en algunos
Memorandos escribir el redactor o el transcriptor si digamos, o sea, la misma persona del remitente está redactando la carta y la está transcribiendo. En un memorando tenemos que tener en cuenta que debemos ser muy breves, muy concretos. También tenemos las circulares, que son comunicaciones escritas de interés común, que va dirigida tanto como a personas internas como externas. También tiene sus características, que son las siguientes, que es tratar un solo tema por circular. También tenemos otra característica, que es hablar claro y concreto a la hora de redactarlo. Y una que es muy importante en la circular es iniciar y finalizar el texto con una frase de cortesía. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de una circular y sus partes. Como podemos observar allí, tenemos una circular. Bueno, les voy a explicar las partes. Como primera parte tenemos que tener un encabezado que diga circular en mayúscula sostenida. Luego de eso va el código, el lugar de origen y fecha de elaboración. Como podemos observar, dice Cartagena, 20 de septiembre de 2002. Luego de eso va el encabezamiento y destinatarios, ya sea para todo el personal como tengo en la circular. Y luego va el asunto, que es asunto, se escribe asunto con mayúscula sostenida, 2 puntos, actualización, historia laboral. De eso trata mi circular. Luego de eso va el texto, que es la información que se brinda allí. Va la despedida. Como nos podemos dar cuenta, la despedida está teniendo una frase de cortesía. Y luego va los remitentes y firmas responsables. Mira, ahí está anexos, transcriptor y las firmas de los responsables. Tenemos que tener en cuenta las márgenes, porque allí en la guía técnica colombiana tenemos que las márgenes tienen que ser de 3 centímetros o 4 centímetros en la parte inferior, superior, lado izquierdo o lado derecho. Bueno, en el lado derecho es de 2 centímetros y 3 centímetros. Las actas que expresan todo lo tratado en una reunión. Tiene sus características, que son las siguientes. Debe llevar el nombre del grupo que se reúne, y se debe redactar si es de orden de carácter ordinario o extraordinario. También otra característica que es importante es tener tanto las copias como las originales de una manera impecable. Esa también la utilización, que se utiliza como registro de todo lo contenido y recordado en una reunión. Tiene también algunos tipos de clases, las actas, que son actas de comité, actas de consejos, actas de reuniones administrativas, entre otras. A continuación les mostraré un ejemplo de una acta y sus partes. Aquí tenemos el ejemplo de la acta. Va la reunión ordinaria, consejo directivo, en este caso iría todo en mayúscula sostenida. Luego va acta 01, va la fecha con 2 puntos, la hora, el lugar, los asistentes, los invitados, como podemos observar, los ausentes también está. Va el orden del día, que es como unos pasos, que por ejemplo ahí dice primero verificación del quórum, segundo lectura y aprobación del acta anterior. Bueno, así. También lleva el desarrollo, que se constituye por unos puntos también, como podemos observar. También tenemos que colocar estudios, solicitudes de préstamos, proposiciones, convocatorias, que la convocatoria pues es dar información a una nueva reunión. Luego va firmas y cargos. Tenemos los informes, que están a cargo de los funcionarios o empleados autorizados. Tienen las siguientes características, que es tratar un solo tema por informe, redactar en forma impersonal y tener un lenguaje técnico adecuado.
Tiene las siguientes utilizaciones, que es informar sobre un hecho, transmitir una situación, corregirla y aclarar una situación. También tenemos tres tipos de informes, que es el resumen ejecutivo, un informe extenso y un informe corto. A continuación les voy a dar un ejemplo de un informe y sus partes. Como podemos observar allí, está el informe que como título tiene tema, que es el tema a tratar. Va la fecha, la elaboración, va los objetivos, el resumen, va el inicio del proceso, desarrollo del proceso, van las conclusiones, las recomendaciones y por último va las firmas y nombres a cargos. Los certificados y constancias. Los certificados son de carácter probatorio, ya sea público o privado. Ejemplo, tenemos un registro civil, un certificado de donación, entre otras. La constancia también es un carácter de probatorio, pero no requiere solemnidad, o sea, puede ser personal. Ejemplo, tenemos el tiempo de servicio, experiencia, salarios y honorarios. También tenemos las características, que es hablar en una forma clara y concreta. Tenemos que colocar la redacción en un tratamiento impersonal y expedir siempre el original. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de certificados y constancias y sus partes. Como podemos observar allí debe ir el código, pues es opcional. Al lado izquierdo de la hoja va la ciudad y la fecha. Luego va el título, que es la gerenta de relaciones industriales, que es una constancia. Luego va el texto y de últimas iría remitentes y firmas de los responsables. Tenemos la hoja de vida corporativa, que es una relación entre datos personales, información laboral, académica y la experiencia o competencias de una persona. Sus características es que debe tener una información clara y precisa. También debe ir pues los datos considerados para su hoja de vida. A continuación les voy a mostrar un ejemplo. Como podemos observar en este ejemplo, dice hoja de vida, que iría en mayúscula sostenido y en el centro. Luego va los nombres y los apellidos en la segunda parte, pero luego primero van los apellidos y de últimos van los nombres. Están los datos personales, que es identificación, fecha de nacimiento, género, estado civil, número de hijos, etcétera. Luego va la información laboral. Y de últimas va la información académica y estudios complementarios. También tenemos que colocar de últimas en qué ciudad se encuentra y la fecha de elaboración de la hoja de vida. Tenemos el sobre comercial, que tiene el propósito de ser la cubierta de los documentos a la hora de su entrega o envío. Las características son las siguientes. Y es que los datos deben ser igual a los consignados en la comunicación. Otra característica es que se recomienda que tenga el mismo color, calidad y diseño con la papelería. También puede ser horizontal o vertical el sobre. Y es muy importante que el sobre tenga impreso el membrete de la organización. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de un sobre comercial. Como podemos observar, en este sobre está el membrete, que es ANSI Impresores. También está en letra mayúscula confidencial. En el centro tenemos los datos, que es el cargo de la persona, la ciudad, el revisor, y a mano derecha tenemos el correo, que es opcional. También hay clases de sobres que son de manera, pues, o sea, que sirven para tarjetas, oficio, carta, sobre de Manila. También está destinado a local, nacional o internacional. Esa fue toda mi información, espero les haya gustado. Muchísimas gracias.